buenas noches, bienvenidos El Salvador, sean todos ustedes. Esta noche de jueves nos frotamos las manos para disfrutar su entrevista 8 en punto con analistas como Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer. Hola. Un abrazo para todos y para todos. Don Mauricio Meyer, un gusto. Igualmente, Sergio. Tengo miedo, profesor, vea tu cajita que lleve. Bolsito. Y el doctor Héctor Dadairesi. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Y el doctor Oscar Godoy, un placer, señor. Buenas noches, saludos. Saludamos, señores, a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos con temas de actualidad. Vamos a ver si el tiempo de verdad lo vamos a exprimir al máximo, nos lo permite abordar. Hay varios. Uno de ellos es que el Citrans ya fijó tarifa, o mejor dicho, autoridades ya fijaron tarifas con relación al Citrans, 33 centavos de dólar, ya le vamos a contar. Vamos a hablar sobre ciertos correos electrónicos, señores, que se han encontrado, ciertos hallazgos en el caso Selenel. Y es que en el caso precisamente sobre este tema del cual se tuvo algún tipo de conversación con el señor que en aquel momento se desarrollaba en su calidad de ministro de Hacienda, Juan José Dabú, y el exmandatario, el señor Francisco Flores. Y por supuesto también finaliza el conteo de votos al interior del Tribunal Supremo Electoral, la mesa número 61. Y hay elementos muy importantes que valorar. Vamos a arrancar, si les parece, caballeros, sobre el tema Citrans. Y es que esto ha sido para muchos el secreto mejor guardado, porque de elección en elección no se ponían de acuerdo y parecía que en algún momento necesitaban que el bus empezara a dar vuelta para valorar sin un estudio de factibilidad previo, como obviamente se debe de hacer antes de una inversión de esa envergadura. Pero lo cierto es que ya tenemos 33 centavos de dólar, el pago será de manera electrónica con la tarjeta SIPAGO a partir del martes 12 del corriente mes. Consideran que se trata de una tarifa apropiada. Arranco con usted, don Dagoberto Gutiérrez. En realidad yo necesito hablar de otras cosas, pero voy a hacer un comentario en torno a lo del Citran. Es que en todo esto hay una escuela política para la población. ¿Cuántos años se mantuvo el problema del transporte público en San Salvador? Largos años. Y el gobierno parecía incapaz. Pero no. Nos damos cuenta que se trata del momento en que aparece la posibilidad capitalista de abordar el problema en términos capitalistas. Es más, cualquier transportista que quede afuera de esta salida, que supone un capital extranjero, alianza con empresas extranjeras, ese transportista tiene muy pocas posibilidades. Una vez aparece este capital, el tema cambia de naturaleza y entonces el transporte se resuelve. ¿Te das cuenta vos que tiene esto una esencia estructural que tiene que ver con el aparecimiento de otro capital? Ahora bien, la tarifa expresa eso, claro. Y vos vas a pensar,
probablemente en un primer momento que está bien porque el bus está bonito, porque está limpio, porque hay terminales y hasta seguridad. Te han dicho que no van a ir amontonados, sino que otra cosa. El asunto es que te percate de la base estructural que el punto tiene y que los otros transportistas se den cuenta de eso, que tiene que ver con el aparecimiento de un capital de diferente naturaleza. Ahora bien, es que miren, nosotros estamos como país en una crisis triple de régimen político, de Estado y de política democrática. Por eso ocurre lo que ocurre con los votos de la gente. La gente va a votar, que ya es bastante control ideológico, para que con todo y todo haya gente que va a votar, hombre. Y mira lo que pasó con tus votos. Hay una situación de excepción. En la Constitución, el artículo 29, el 30 y el 31 se llama régimen de excepción. Está entre los derechos individuales y los derechos sociales como una bisagra. En esos 3 artículos el Estado te recuerda a vos que te puede quitar los derechos. Muy bien, pues hay en el país se llama estado de excepción, en donde se suspende el derecho y se establece una democracia oligárquica. Pero desaparece el imaginario de los trabajadores y el pueblo no parece tener capacidad de imaginarse tan siquiera un mundo diferente al actual, que no huela tan mal del actual, que no parezca cloaca, resumidero y abismo como el mundo actual. Ahora, ese régimen democrático que se necesita y por el que se ha de luchar, ha de pasar primero por impedir el bipartidismo. Esta es la amenaza fundamental del aparato, bipartidismo. Pero luego ha de lograr que el pueblo sea el sujeto político organizado, movilizado y formado. Finalmente, se trata de transformar el poder. No solo de alcanzar el poder o de tomar el poder, sino de transformar el mismo poder para que ese poder sea transformador. Y Dios que nos apoye. Don Mauricio Mella, por favor. Creo que voy a hacer lo mismo que hizo Dagoberto antes de tocar el tema del CITRANS. Okay. Porque en varios programas yo me he dirigido prácticamente al ministro de Obras Públicas, el poeta Gerson Martínez, y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta con el problema de la ciudad. ¿Por qué poeta, don Mauricio? Siempre lo fue. Yo creo que los que lo conocen a Gerson saben que es un poeta muy reconocido. Entonces es el poeta Gerson Martínez. Y por eso es que cuando él habla en las conferencias de prensa siempre se adorna porque es un poeta. Pero bueno, independientemente de eso, el problema que tenemos en los bulevares más importantes de nuestra ciudad, como es Monseñor Romero y la calle El Espino, ya que él nunca dio respuesta. Ahora voy a tener que dirigir esta pregunta a los 3 nuevos alcaldes. Al alcalde de San Salvador, que ha dicho que va a iluminar esta ciudad de una manera impresionante, a la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y, más importante aún, a Roberto Dabuizón, ahora alcalde de Santa Tecla. ¿O el tema de CITRANS, Soyapango también? No, esto es el caso de la iluminación. Perfecto. De Monseñor Romero. Perfecto. Ya que el ministro de Obras Públicas y la gente del Fovial no da ninguna respuesta, le estoy dirigiendo esta pregunta a los 3 nuevos alcaldes. ¿Por qué razón el Boulevard Monseñor Romero y la calle El Espino no está iluminada? Lo cual me lleva al tema del CITRANS. Okay. En nuestro país hay Déjeme decirle que esa pregunta, cuando vengan, yo se la voy a volver a realizar porque usted la deja sentada sobre la mesa. Okay. No es algo que se va a perder nada más. Okay. Por favor.
Entonces, el tema del Citrans, el tema de la circulación vial en la ciudad de San Salvador, desde los años 90 vino al país una empresa israelita conocida como Tajal. Hemos tenido una cantidad de ministros y viceministros de transporte y toda la vida han pagado millones por los estudios que nunca se implementan. Últimamente hemos sabido que la implementación del Citrans debió de haber costado 40 millones de dólares en su totalidad, pero al día de hoy este gobierno está pensando en extender el Citrans hacia El Salvador del mundo, no sé bajo qué condiciones, puesto que se tardaron casi un año en construir el espacio especial para los buses del Citrans desde Soyapango hasta Metrocentro, de Metrocentro al Salvador del mundo, que ya de por sí, y lo vemos todos los días en Teleprensa, la cantidad de problemas de tráfico que existen en El Salvador del mundo. No sé si van a construir un canal especial para los buses o es una nueva pensada de gente que no sabe pensar. Los 33 centavos de la tarifa del Citrans. Pensemos lo siguiente y muy sencillo. Primera pregunta. ¿Esos 33 centavos están subsidiados, sí o no? Porque a los señores que no están dentro del Citrans ya les dijeron que se acabó el subsidio de los $200 y los $400, que ahora les van a pagar 2 centavos por cada pasajero en microbuses y 4 centavos por cada pasajero en bus. Entonces, las personas que van a utilizar el Citrans y esa tarifa de 33 centavos, los dueños del Citrans, ¿cuánto van a recibir por pasajero? De todos es conocido que la empresa Cipago, que es la que va a emitir las tarjetas, tiene por obligación el Citrans darles el 10.5% de comisión por la emisión de esas tarjetas para cada pasajero. Me voy a quedar acá porque hay un viejo dicho que dice que algo huele mal en Dinamarca. ¿No? Perfecto. Doctor, voy con usted, por favor. Mire, no sé si referirme a lo último de lo que habló Dagoberto, que me parece que debíamos de hacer un programa sobre ese tema. Ah, ok. Perfecto. Sí, que no sea Que me parece muy importante. Sí. El estado político del país, en el buen sentido de la palabra política, que lo primero que tenemos que hacer es rescatar la palabra política. Correcto. Y no usarla tan peyorativamente como se suele usar. Sí. Correcto. Mire, sobre el Citrans, yo le voy a decir que la tarifa me sorprende. Yo soy ingeniero civil antes de ser economista, y conversando con colegas ingenieros civiles, ex colegas, aunque a ellos les enoja que les diga ex colegas, porque dicen que la profesión no se traiciona. ¿Detecta traicionó la profesión? Pues sí, soy economista. Sí, fui ingeniero civil, sí. Pero los expertos en tránsito hablaban de una tarifa bastante más cara que esta. Como decía Mauricio, Tajal planteó ya. En el Plamatur. Pero después vino también una asesoría gratuita de Curitiba, de Brasil, sobre el tema. Y cuando Héctor Silva fue alcalde, nosotros asumimos el tema. Por cierto, se pensaba en hacerlo en cooperación con los transportistas, o sea, ser como los estimuladores del proyecto desde la alcaldía, pero que la empresa fuera exclusivamente de los transportistas, no una empresa mixta. La ruta que se pensaba, nunca hubo un proyecto definitivo porque nos paró el gobierno del presidente Flores, que dijo que la alcaldía no se tenía que meter en el transporte de la ciudad de San Salvador. Esas tonterías que en este país pasan. Pero la idea básica, y sobre todo la gente de Curitiba que vino, era que se transitara por la primera calle, ¿verdad? Oriente y Poniente, que se dedicara con exclusividad al transporte. Creo que el Citrans tiene el problema de que deja muy angosto el tráfico de vehículos para transitar de oriente a poniente y de poniente a oriente, que es una calle de gran tránsito, y eso sí se va a ser problema porque
por bueno que sea el Citrans, y la gente está muy contenta del servicio, debo decirlo, no va a disminuir lo suficiente el transporte de vehículos como para decir que la calle no va a estar sumamente congestionada. Y ahí es donde yo tengo problemas sobre cuál va a ser el diseño hasta El Salvador del mundo. Yo insisto que la tarifa es mucho menor que la que todos los ingenieros habían supuesto. Esperaban, doctor. Sí, esperaban una tarifa más del ¿Aún doble. como ex ministro de Economía? No, yo como ministro nunca esperé tarifa. Perfecto. Porque Eso le quería comentar. Nunca tuve acceso a los estudios técnicos. Es que mire, eso no es a ojo de buen cubero. Sí. ¿Ah? Hay que meterse a los estudios técnicos. Yo veo que a todo el mundo le sorprende un periodo de prueba. Fue excesivamente largo, hay que decirlo. Pero no conozco ningún sistema de transporte de ese tipo que no haya tenido un periodo de prueba. Así pasó en Guatemala, así pasó en Bogotá, así pasó en Chile. Aquí ha sido excesivamente largo. Le hago una pregunta. Y antes de establecer en esos países el precio, se estableció un periodo de prueba y no con un estudio de factibilidad previamente. Es que hay un estudio de factibilidad, pero el estudio de factibilidad le da indicadores, porque hay cosas que usted no puede prever exactamente en el estudio de factibilidad, porque al hacer la ruta usted altera el tráfico y tiene que hacer un análisis de tiempos y movimientos. Ahí nos metemos en un problema muy técnico, sí, que yo no lo sé hacer, ¿verdad? Yo, ya no, un programa entero. Y yo no lo sé hacer, ya no me acuerdo. o sea, yo desde el año 72 no soy economista, no soy ingeniero. ¿Ah? Entonces, es bastante complejo. Ahora, Dagoberto tiene razón en que hay que pensar por qué hoy sí, ¿verdad? Y el cómo. Y quiénes son los implicados en eso. Pero yo no soy de nuevo tan apocalíptico como mis compañeros en el análisis de los hechos. Perfecto. ¿Por qué le queda viendo a don Mauricio? Doctor, voy con usted. No lo vi a él directamente. Yo repito algo que dije el jueves pasado, ¿verdad? Cuando se está arriba... Siempre tiene que criticar lo que yo digo. Siempre, o sea, no importa lo que yo diga, siempre hay que criticar. No, lo que repito... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el doctor se quedó clavado con la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. Entonces se quedó que todo es apocalíptico. Entonces, y que yo repito siempre esa frase, que el ser social determina la conciencia social. Eso lo enseñaban en primer año en la Universidad de El Salvador. De que si uno está arriba, obviamente no ve el apocalipsis, pero bien abajo. Pero uno puede estar en una situación mejor que la gente de abajo y ser solidario y conocer bien cómo está la gente de abajo. Correcto. Yo esas discriminaciones no las acepto. Sí, lo que pasa es que yo no he nacido arriba. Negar el apocalipsis es también algo de desconectarse, ¿verdad? Porque abajo sí hay. Por ejemplo, 35 centavos nos puede parecer algo bajo en términos de tarifa, pero para la gente que lo paga, para muchos que solo tienen a veces para la ida y no para la venida, 35 centavos puede ser 10 o 15 más de lo que normalmente pagan, con el agravante de que mucha gente va a tomar doble bus. sí. Porque será de Soyapango hasta El Salvador del Correcto, mundo. con el agravante de que otra gente va a tener en algún momento presión por las otras empresas de buses que van a querer subir tarifa cuando les quitan los subsidios. El problema sigue, ¿verdad? Ese es el costo directo de subirse al Citrans, ¿verdad? Pero hay un costo que es tan visible, ¿verdad? Y es el costo que implica cruzar la zona en los carriles laterales, ¿verdad? Los carriles laterales siempre están saturados, la gente siempre está quemando más gasolina, quemando más neuronas, quemando más emociones, porque está enojada, porque va en carriles altamente topados y el carril del centro que está solo. Entonces hay una cuestión ahí que no tiene sentido. El sinsentido también. Adicionalmente, que en algún momento en los tiempos de lluvia los tragantes no han permitido la movilidad. 1, 2, si usted le pega a un vehículo no se puede mover hasta que tránsito llegue. Número 3, también verificando que el parque vehicular en nuestro país tiene muchos vehículos que, es decir, no porque sean viejos quieren decir que se van a arruinar, pero sí tienen un factor de riesgo más grande, porque uno nuevo también lo puede hacer. Mantenidos. Perfecto, pero se puede quedar, y si solo hay un carril,
Sí. viene No, el caos. y lo otro es, que yo le dije. imagínese que a alguien le da una crisis de salud por Metrocentro, por decir algo, y el hospital más cercano es el médico quirúrgico. ¿Cómo va a llegar? A la auxiliadora, nada. Sí, excelente, es mejor regresar para la auxiliadora que irse al hospital. Entonces, ese apocalipsis existe, ¿verdad? Y lo que pasa es que el CITRAMS tuvo un enfoque altamente electoral cuando se pensó. Era quitarle una bandera electoral al doctor Quijano, pasársela al frente, a acelerar el proceso de montarlo, y los estudios técnicos no fueron tan eficientes como para poder tener un sistema de transporte que no alterara los otros transportes, porque esa es la contradicción, ¿verdad? Esa calle no solo es para la gente que va a ir al bus, ahí transitan miles y miles de vehículos diarios que están siempre en una gran trampa. Imagínense cuando se extienda eso hasta El Salvador del mundo, ese dolor de cabeza y esa saturación vehicular se va a trazar para otro lado. Ahora, yo le hago una pregunta, doctor, de lo que han dicho acá, y yo tengo que ser muy enfático. Fue pensado en un proyecto que Arena en su momento también lo ponderó, sí. Pero en esta gestión en la cual ya se llega a configurar, fue pensado con una visión meramente electoral o, como han dicho acá, y reitero, como un negocio para algunas personas. Yo creo porque que obviamente las ambas críticas cosas, han ¿verdad? venido sobre todo la parte accionaria, Sí. cómo se constituye y quiénes son estas personas. Sí, Han yo venido creo las que ambas críticas. cosas, ¿verdad? Porque cuando la pobreza es negocio, todo el mundo se quiere meter. Cuando todavía no lo parece, todo el mundo elude, ¿verdad?, enfrentarla. Pero también tuvo un carácter electoral, ¿verdad? Porque recuerden que hay un momento que cierto partido político no tenía más que ofrecer y el CITRAMS era la carta grande, digamos, de la oferta electoral, ¿verdad? Entonces hay mucho que hablar todavía del CITRAMS. Por ejemplo, los costos, ¿verdad?, del CITRAMS. Ah, claro. Eso está pendiente. Hay una cosa fundamental en esto y has de ponerle mucha atención, ¿y cuál es el papel del Estado? El papel del Estado en todo esto. Aquí se inicia un nuevo proceso de acumulación. Es que el transporte es ante todo un negocio que, como cualquier otro negocio, establece reglas para ganancias de un determinado sector. En términos capitalistas, hombre, es así en todas partes del mundo. El problema de nosotros es que en la historia de nuestro país, el Estado ha sido siempre el trampolín para la acumulación. Ese es el punto. Sí, que alguien se haga rico, que un inversionista invierta, es que ese no es el punto, ¿no? Sí, el punto es, y el Estado ha sido un criado de los inversionistas. Es que el Estado no está definido en eso, hombre. El Estado tiene funciones públicas que ahí están en la Constitución. Ese es el punto. Ahora, yo he visto varios ejemplos. Usted quería opinar, solamente le digo esto, doctor, para tal vez usted me ayude antes de irnos a una pausa. Yo he visto realmente cosas en la vida muy extrañas con relación a gente que ha construido su fortuna dentro del Estado, pero a mí particularmente me llama la atención un concepto muy básico que se maneja como un asocio público-privado, pero en el asocio público-privado obviamente convergen diferentes esfuerzos, tanto de la parte actora como por parte del Estado, quien da una concesión. Pero en este caso el Estado te da un préstamo para buses, te da los buses, te da las terminales, te construye las calles. ¿Y cuál es el asocio público-privado en todo eso entonces? O sea, como un abogado que te dan los clientes, te dan el bufete, te dan el carro, te dan la gasolina y que viva la flor. Entonces, y en este caso, doctor. Mire, decir que la tarifa es menor que la que calculaban los expertos previamente, no quiere decir que la gente pueda pagarla. Y ese no es un problema tanto de la tarifa, sino de la falta de ingresos de la gente. Eso me parece muy importante tenerlo presente. El apocalipsis es el fin de la historia, ¿verdad? A eso me refiero. Perfecto. Yo estoy de acuerdo que un profesor universitario o un profesional como yo no sufre los problemas de la gente que no tiene que comer cada día, ¿verdad? Eso es correcto. Que es una buena Ahora, noticia. Sí, Claro, sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero eso no quiere decir que uno no sea
solidaria y conozca los problemas de la gente y los viva muchas veces con ella, y el desconocimiento de lo que uno hace. Permítame, ya terminó. Quiero decir que yo señalé el problema de los embotellamientos, y quiero decir que ahí tenemos un problema muy grave. Por eso y reitero, este no es un proyecto que inició Norman Quijano. No, Viene desde los años 90 el proyecto. Lo que pasa es que lo propuso como plataforma electoral, quizás por Pero ahí ya va la idea. estaba propuesto públicamente Correcto. antes. No, lo que quiero decir es que aquí venimos chineando proyectos y chineándolos, y toma la iniciativa uno u otro, olvidándose siquiera que antes existía el proyecto y que se han hecho varios proyectos y se ha pagado por ellos. Eso sí es apocalíptico. Sí, sí. Perfecto. Dos cosas rápidas. Mira, no te pongas nervioso por la palabra Don Mauricio, apocalipsis. No te pongas nervioso. Sí. Aquí no estamos en la figura griega en donde nada tenía salida ni nada tenía esperanza. Así ocurre en la Ilíada, ¿no? El apocalipsis definido por los sabios hebreos tiene siempre al final una salida En la vida eterna. Claro. Bueno, señores, con ustedes los jueves es casi una experiencia religiosa. Vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a venir con más elementos escatológicos, que son eventos del futuro. Vamos a hablar acerca de los correos que se han encontrado con el exministro de Hacienda y el expresidente Francisco Flores, y que el mismo juez que investiga al exmandatario le solicita a la Fiscalía que también lo investiguen en el caso en comento, no solamente en el anterior. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, un placer. Vamos a abordar el tema que ya habíamos adelantado. Déjenme comentarle rápidamente. Bueno, acá es la noticia del periódico El Diario 1, periódico digital. Juez, el mismo que está conociendo el caso del señor Flores, pide investigar a Flores y a exministro Dabú por posible delito en el caso Selenel, en la resolución emitida por el juez séptimo de instrucción Miguel Ángel García Argüello, en la cual establece que hay correos electrónicos de los cuales se enviaban ambos funcionarios en su momento, y que en efecto tenían conocimiento sobre el plan para vender la Geo, antes llamada GESAL, a inversionistas italianos. Por otro lado, el señor fiscal general de la República, que obviamente muchos juristas consultados por su servidor no están de acuerdo, dijo que en esta instancia del juicio no es posible pedir el cambio de delito, por lo que el señor Flores no será juzgado por lavado de dinero y otros activos. A título personal, no comparto, señor fiscal, esa aseveración. Y si es así, ¿por qué no se tipificó antes? Y si es así, el juez sí lo puede cambiar. Sobre los cuestionamientos que ha recibido la Fiscalía por los muchos sectores, consideran altamente pasivo al señor fiscal general de República Martínez, quien reiteró: estamos haciendo un trabajo objetivo. Hay correos electrónicos, por lo tanto el mismo aplicador de justicia llama a la reflexión a la Fiscalía para que investiguen al señor Flores y al señor Dabú en este otro caso. Arranco con usted, don Dago, por favor. ¿Qué opinión le merece? Rápidamente, hay 3 tesis allí. Y en un anterior programa yo decía de que no me sorprendía la actitud del doctor García Argüello. Es lo menos que se puede esperar de alguien como Miguel. Pero hay 3 tesis. Primero, la resolución del juez pone en la parrilla encendida la legalidad de la negociación entre CEL y ENEL en el año en que se firmó un documento que se llama Acuerdo de Socios. 2. El trato reciente CEL-ENEL no tiene jurisdicción. Si no puede considerarse un tratado, y no puede considerarse un tratado, no rige la conducta de ningún juez.
no es una ley que esté por encima de la ley secundaria. Segunda tesis. Y tercer tesis, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal está en pie y sigue caminando. Y sigue caminando. Esta tercera tesis rompe toda la lógica del diseño que este caso tiene. Es un momento muy importante que expresa la independencia que un juez puede tener, debe tener y necesita tener. Perfecto. Sí. Don Mauricio, voy con usted, por favor. Sí, yo sé que tenemos el tiempo bastante corto y la pregunta es muy sencilla y la respuesta la tiene que dar usted o la tiene que dar Dagoberto, porque ustedes son letrados en el área legal. ¿Qué puede hacer un juez si la fiscalía no le da elementos? Nada. ¿O estoy equivocado? ¿En base a qué funciona un juez si no es a la investigación o al pedido de la fiscalía? El juez puede pedir todo lo que quiera, pero si la fiscalía no hace su labor, pierde los juicios. Bueno, el juez ¿Cómo puede obligar un juez al fiscal general a que haga lo que él quiere que haga? ¿Puede o no puede hacerlo? Por dos formas. La primera es que el juez lo ha estado haciendo con mucha gallardía, ha estado solicitando información directamente. No, pero resultado. Resultado, simple y sencillamente, si el juez ordena y no se le acata, puede pedir hasta la misma investigación en la Asamblea Legislativa de cualquier fiscal por omisión a la investigación. Pero en se siente este un caso, precedente importante. Ese es el caso del fiscal general. Esto no va a pasar nada. Yo cuando digo aquí que en el país no pasa nada, acabamos de verlo. Volvieron a quedar los mismos 24. Gastamos $1 millón y hay que dar $100,000 más de deuda. Esa fue toda la gracia de 15 días de revisar los votos. No. Si el fiscal general o la fiscalía no hace nada en un juicio, aquí no va a pasar nada. El juez puede pedir todo lo que quiera. Bueno, y no ayer terminó el periodo bajo el cual el fiscal estaba obligado a poder juzgar a Francisco Flores por lavado de dinero y no presentó. Media vez la fiscalía no presente nada, aquí no va a pasar nada. Un juez, la pregunta mía es, ¿el juez le puede pedir todo lo que quiera a los fiscales? Y si los fiscales no presentan nada, ¿qué sucede? Nada. Eso queda que safe. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo y eso es lo que está pasando acá. Pero falta un elemento que quizás no se ha considerado. Okay. Y es que el juez sí puede, señores, porque viene la elección de estos funcionarios, dar un sobreseimiento provisional y le nace otro año adicional para que venga otro fiscal, para que vengan otros fiscales a investigar y reabran el caso. ¿Voy con usted o quiere opinar de esto? No, perfecto, voy con usted. Sí, mire, yo estoy bastante sorprendido del caso porque al inicio la fiscalía era muy fuerte, pidió $2,000 millones, hoy han reducido la demanda monetaria. Ahora, entiendo, y ustedes los abogados me dirán si tengo razón o no, que aquí hay dos casos que se manejan de manera distinta. En el área penal la fiscalía tiene la exclusividad de la acusación, ¿verdad? Pero en el área civil no. En el área civil es la empresa la ofendida, ¿verdad? Sí. Y que ella misma puede puede iniciar la acción o continuarla. Y la CEL ha dicho que la acción civil la va a continuar. O sea que creo que tenemos que tener visiones diferentes frente a las dos cosas. A mí sí me preocupa que esto se vaya a ir en el aire, porque ahí hay gente que yo casi estoy seguro que no tiene nada que ver, pero además hay que dirimir bien lo que se hizo con el Estado, porque esa actitud de que el Estado es mío, yo hago lo que quiera con el Estado y la absoluta impunidad, así se manejó todo el proceso de privatización en este país, hay que decirlo. Correcto. Y creo que tenemos que revisar muy bien cómo se hicieron sociedades anónimas, actividades del Estado que antes eran parte de una institución autónoma estatal y que se convirtieron en sociedades anónimas para poder ir teniendo socios y progresivamente privatizarse.
Creo que aquí hay un tema que hay que analizar profundamente. Creo que en el país no hemos hecho un estudio, ojalá lo hiciera alguna universidad, un estudio serio de todos los procesos de privatización, cómo se dieron, qué han significado, con qué visión, a quiénes se benefició con esos procesos. Porque creo que en casi todos los procesos de privatización hay bemoles muy grandes que hay que resolver. Y yo vuelvo a insistir, lo que es del Estado es de toda la población, como nos lo están demostrando los guatemaltecos ahora, ¿verdad? Que ya está a punto de ser enjuiciada la vicepresidenta de la República. Cuando la población sale a pedir masivamente que lo que es de la población se respete, entonces las instancias judiciales comienzan a actuar por la presión de la gente. Bueno, nosotros lo que no tenemos pasa eso. es que hasta la detención de la denominada Reina del Sur, ella emitió contra la expresidenta, contra la vicepresidenta, elementos muy interesantes con relación al tema del narcotráfico, no solamente la corrupción, que es el conglomerado electoral de la cual se ha salido a manifestar. Claro. Es decir, está complicado el asunto. Está complicado, pero la población está en la calle. Perfecto. Igual que en Brasil. Por eso está Dilma complicado. Rousseff, correcto. Oscar, Perfecto. Oscar, tiene la palabra Oscar. No, permítame un ratito, me necesito una pausa. Están desplazándose. Sí, gracias, por favor. Don Dago, no me quiero quedar sin trabajo. Pausa, volvemos. Señores, inmensamente privilegiados, El Salvador, por contar con su preferencia. El tercer segmento de su entrevista es gracias a la fina cortesía de Acovi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, estamos de regreso. Doctor Godoy, por favor, su análisis. Quiero compartirle un dato que no había vertido. En la resolución en comente, el aplicador de justicia, el señor Miguel Ángel García Argüello, en la cual establece enviar a juicio a 8 exfuncionarios de gobierno del señor Francisco Flores por el delito de peculado. También pide a los fiscales investigar, como ya había dicho, a estos 2 funcionarios. Pero adicionalmente también vierte esta información en torno a los correos de los cuales se han obtenido. Voy con usted, doctor. Bueno, esta novela se está poniendo cada vez más buena, en el sentido que se le agregan capítulos, aparecen otros personajes, la trama sigue siendo la misma y, como bien decían algunos colegas acá, de que temen de que no pase nada con este caso, ¿verdad? Yo diría que no es que no pase nada, sino que la pregunta es qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque de pasar va a pasar algo. La cosa es que aquí se está tocando un caso emblemático de corrupción, ¿verdad? Pero es una corrupción que va vinculando y va involucrando cada vez a más personas, y en la medida en que se siga, como se dice, escarbando, se van a encontrar más redes, ¿verdad? Y no solo redes de un bloque político, sino que redes que se entrelazan adelante con diferentes grupos políticos, porque eso es lo interesante que puede haber en esto, ¿verdad? Hay voces incluso que hace años tenían mucho poder y hoy están silenciadas precisamente porque pueden aparecer un día en uno de los capítulos de la corrupción de este país. El señor Francisco Flores, en su campaña electoral en el 1998, yo recuerdo que en su discurso decía que todos somos parte de una misma madeja, decía, hilos de un mismo tejido. Y en la corrupción, las élites políticas constituyen esas madejas, esos hilos, esos tejidos. Y el rostro del corrupto, cuando se comprueba, uno se da cuenta que puede tener reflejos en una sala de múltiples espejos. Lo importante de estos casos es que se sientan precedentes, pero ojalá precedentes para perseguir a otros, porque ahí adquiriría un sentido político. Porque a algunos les tocaría que devolver casas, dineros, empresas, favores. ¿Cuánta gente se hizo millonaria con esas prácticas de corrupción, como bien decía Dagoberto, utilizando al Estado para construir fortunas?
quien crea que solo el señor Francisco Flores puede ser parte principal de esta novela, comete una ingenuidad terrible. Hay más destinatarios ahí. Las redes de estas madejas de corrupción tienden a ser muy grandes, muy grandes. No recordemos, ¿verdad?, aquella frase célebre de Maquiavelo, ¿verdad?, cuando aconseja al príncipe. Le dice: príncipe, enriquezca a sus ministros para asegurar su lealtad. Y este es un país de muchas lealtades políticas. Cada bloque que llega al poder construye redes de gente leal, y ahí van ministros, viceministros, exceptuando a nuestro amigo, pero ahí están las redes del buen vivir, ¿verdad? Sí. Bueno, pero entonces, hay otro aforismo que dice: muerto el rey, vive el rey. Correcto. Y el pisto solamente cambia de mano, nada más. Sí. Si agarraran a un destinatario y le dieran algún tipo de figura como un criteriado, creo que encontraríamos es decir, no estoy lucubrando ni dando ideas, estoy nada más virtiendo lo que la ley dice. Pero si imagínense que en lugar de un juez que pretende resolver este caso de una manera eficiente, hubiera un superojo, ¿verdad?, que pudiera ver cómo están viviendo todos los funcionarios, cómo viven, cuánto gastan, qué comen, ¿verdad? Se diera cuenta uno de la riqueza que hay en este país, porque este país es rico. El pueblo genera una gran riqueza. El problema es que no la genera para sí, la sube, la paga como impuestos, la da como diezmo, la da como precio, la trabaja como costo. Entonces el dinero de los pobres sube, sube, sube y se acumula al final allá arriba. Y allá arriba las ideologías desaparecen, porque es el capitalismo en su expresión más clara la que los homologa y los asocia. El whisky que toman tiene el mismo sabor, independientemente de la causa ideológica que puedan defender. La gente allá abajo está en el apocalipsis de no tener cómo pagar el día a día, de pagar sus recibos, la gente que se queda sin trabajo, la gente que se queda sin trabajo y tiene que pagar cuentas en los almacenes, las tarjetas de créditos, etcétera. Eso es lo terrible de esto. Entonces, la corrupción no es de un fulano, ¿verdad?, es de un sistema de élites, de grupos en el poder que luchan en cada elección para ganarse el voto de la gente y encima le cobran, porque el Estado les paga por cada voto, y la gente es la que gasta en bula, que gasta en agua, la que gasta en almuerzo el día de ir a votar. Abajo está la miseria, como decía Facundo Cabral: vuele bajo porque abajo está la verdad. Perfecto, mire, tanto apocalipsis que hasta calor me dio bájenle el aire acondicionado. ¿Usted quería decir algo, señor? Ahí estaba con ganas usted de decirle algo al doctor, hágase cargo. Sí. Lo de las ideologías, como decía el doctor, realmente las ideologías se acabaron hace mucho tiempo. Ahorita nada más hay que hablar los que están bien y los que están mal. Sí, correcto. Es que el planteamiento de Oscar sobre a dónde se produce la riqueza y quién produce la riqueza. Absolutamente cierto. Es que la riqueza es producida en la sociedad, es producida por la generalidad, pero no es disfrutada por la generalidad. Ese es el punto. Ese es el punto. La riqueza tiene siempre una naturaleza social, pero el disfrute tiene siempre una naturaleza de élites. Cuando la sociedad disfruta la riqueza que produce, hombre, estamos bien. Hay escuelas, hay salud, educación, hay trabajo, hay dignidad, Nada de eso existe en tu país. Y cuando vos vas a votar, votás pensando en que eso esté presente. Ok, doctor, un minuto porque voy con el sobre, agárrenlo. Yo solo quiero decir que eso de que no hay ideologías es, como dice Paul Krugman, la ideología más dictatorial que existe. Porque todos tenemos una visión, una explicación de la realidad y una visión de cómo hay que transformarla. Todos tenemos, y esa es ideología. Entonces, sí, pero ¿cuál es la ideología del frente ahora? No, esa es otra cosa. Es una ideología que también no es socialista, pero no confundamos. ¿Qué ideología es? No confundamos los partidos. Si no es socialista, ¿qué ideología es?
Es una ideología. En este momento, el gobierno no es un gobierno anticapitalista. Entonces es capitalista. Es que este Déjeme gobierno, definirlo solo así. termino, este gobierno es como Pero- lo que alguna vez yo dije. Pero cuidado, el plan quinquenal tiene una visión ideológica. Y Dagoberto no me dejará mentir. Pero yo dije alguna vez en un Que ni programa, siquiera es socialdemócrata. No, lo que pasa es que alguna vez yo dije Ni en llega a este eso. programa que el poder que ahora El tiene el panfleto. frente es como De cuando, derecha. Pero es cuando se ideológico, toca, ¿te totalmente. acuerdas? Cuando se toca un violín que se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. Eso es lo que está pasando ahora en este país. Aquí no hay ideologías, aquí nada más estamos los que están bien y los que están mal. Cuando Arena manejaba este país, esos estaban bien y los del frente estaban mal. Hoy esa ideología no existe. Ahora los del frente están bien y los de Arena están mal. Pero hay unos que Cuidado, siempre los de han andado Arena no están saltando mal. también. bueno. Los Hay de unos Arena no que- están mal, tienen el poder económico del país. Ok, tengo 40 segundos, señor. Enséñeme qué tiene ahí. O después del corte. No, ahorita, ya. ahorita. No olvídese, vienen patrocinadores. No, bueno, esto tiene que ver el brevario cultural de como la última vez. Ok. Esta es una película que habla de la vida de Simón Bolívar. Si ustedes ven esta película van a entender perfectamente el porqué de Hugo Chávez y Maduro. Aquí está retratado exactamente lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez y con Maduro. Ok, recomiéndala, póngala así, ¿cómo se Claro, llama? aparte de esto, se llama El Libertador, es una película que voy a quitar la taza para que la Por puedan favor. ver bien. El Libertador, y aquí van a entender ustedes por qué el ministro de la Defensa de nuestro país usa uniformes tan elegantes, porque ha visto esta película. Perfecto, viene la otra semana el ministro. Señores, pausa, volvemos. No tenemos más tiempo, don Mauricio, ¿qué le pasa? Lo veo nervioso, ¿todo bien? Un gusto. Señor, gracias por acompañarnos. Sé que está mal de salud, pero gracias por acompañarnos. Un gusto, doctor. Gracias. Buenas noches. Me Vea llevo la película, por me llevo la favor, ya película. se la agarraron. Y feliz día el soldado. Sí, hombre, por el amor de Dios. Don Dago, ¿qué pasó? sí. Ya no hay tiempo, don Dago. El otro jueves, saluda. Un gusto, señores. El otro jueves. Es un placer, de verdad, que difícil es mantener la cordura. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 7 de mayo del 2015. Así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.